En el corazón del bosque de armonía verde, donde los árboles parecían susurrar entre sí y el viento nunca soplaba del todo en silencio, vivía Tula, una tortuga distinta a todas las demás. No porque fuera más grande, ni más fuerte, ni más sabia en apariencia. Era distinta porque no vivía apurada. Cada mañana, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las hojas, el bosque despertaba con una urgencia casi desesperada. Las aves volaban de un lado a otro como si algo terrible fuera a ocurrir si se detenían un segundo. Los ciervos corrían aun cuando no había depredadores cerca. Los monos discutían sobre quién había llegado primero a los árboles más altos. Todo parecía girar alrededor de una sola idea: llegar antes, hacer más, no quedarse atrás. Tula observaba todo eso desde su rincón favorito, una piedra tibia junto al arroyo. Allí se detenía cada mañana a respirar profundamente, sintiendo cómo el aire entraba y salía de su cuerpo con un ritmo sereno. No lo hacía porque alguien se lo hubiera enseñado, ni porque fuera una técnica especial. Simplemente lo necesitaba para sentirse en calma, para recordar que estaba viva y que el momento presente era suficiente. «No entiendo cómo puedes perder tanto tiempo», le dijo una vez Rayo, la liebre más veloz del bosque, mientras pasaba corriendo a su lado. «El mundo no espera, Tula. Si no corres, te quedas atrás». Rayo era admirado por todos. Nadie dudaba de su velocidad ni de su inteligencia, pero también era conocido por su inquietud constante. Dormía poco, comía rápido y siempre parecía estar pensando en lo próximo que debía hacer. Incluso cuando ganaba, su expresión no mostraba alegría, sino alivio, como si hubiera escapado por poco de una amenaza invisible que nunca terminaba de irse. «No siento que esté perdiendo tiempo», respondió Tula con voz suave. «Siento que estoy llegando a mí». Rayo rió con fuerza y siguió su camino sin escucharla, convencido de que detenerse era un lujo que nadie podía permitirse. Con el paso de los días, la tensión en el bosque comenzó a aumentar. Nadie sabía exactamente por qué, pero todos sentían una especie de presión en el pecho, una sensación persistente de que algo malo estaba por suceder. Los animales hablaban de ello en voz baja, aunque nadie se animaba a detenerse lo suficiente como para comprender qué les estaba pasando. Era más fácil seguir en movimiento que escuchar esa incomodidad. El Consejo del Roble Antiguo, formado por los animales más respetados, se reunió para discutir la situación. Allí estaban Bruno, el oso fuerte pero agotado; Lía, una cierva siempre alerta; Simón, un búho que ya no dormía de día; y, por supuesto, Rayo, que no dejaba de mover las patas incluso mientras hablaban, como si el silencio le resultara insoportable. «El bosque está inquieto», dijo Bruno. «Todos corremos, pero nadie sabe hacia dónde». «Hay una sensación constante de peligro», agregó Lía, «como si algo terrible fuera a pasar si nos detenemos». Simón ajustó sus gafas y suspiró con cansancio. «El problema no es externo, el problema es interno. Hemos olvidado cómo estar presentes, cómo habitar el ahora sin miedo». Rayo golpeó el suelo con la pata. «No tenemos tiempo para filosofar, necesitamos acción. Propongo una gran carrera. El que llegue primero al claro dorado demostrará quién está preparado para liderar cuando llegue el peligro». La idea fue aceptada casi sin debate. Una carrera les daba algo claro a lo que aferrarse, un objetivo visible, una ilusión de control frente a una inquietud que nadie quería mirar de frente. Cuando Tula se enteró, no se sorprendió. Ya había sentido esa energía acelerada recorriendo el bosque como un río desbordado, arrastrándolo todo a su paso. «¿Vas a participar?», le preguntó Milo, un pequeño ratón curioso que solía acompañarla a veces. «No lo sé», respondió ella. «No estoy segura de que esta carrera sea realmente el camino. Pero si no participas, van a decir que tienes miedo». Tula miró el agua del arroyo, que seguía fluyendo tranquila, sin apurarse jamás, sorteando piedras sin oponerse a ellas. «No todo miedo se vence corriendo», susurró. El día de la carrera llegó envuelto en un silencio extraño. Aunque todos estaban allí, listos para salir disparados, nadie parecía realmente en paz. Algunos respiraban agitados antes de empezar. Otros miraban hacia adelante con ojos tensos, como si ya estuvieran perdiendo algo incluso antes de comenzar. Rayo se acercó a Tula. «Todavía estás a tiempo de retirarte», le dijo con una sonrisa que ocultaba nerviosismo. «Esto no es para los lentos».
Tal vez no sea para los que no saben detenerse, respondió ella. Cuando dieron la señal de inicio, el bosque explotó en movimiento. Todos salieron corriendo, levantando polvo y hojas. Tula dio un solo paso, y luego otro. No miró hacia adelante, no miró hacia atrás, solo prestó atención a su respiración, al contacto de sus patas con la tierra. A medida que avanzaba, comenzó a notar algo que los demás no veían. El suelo estaba irregular, lleno de raíces ocultas. Muchos corrían tan rápido que tropezaban. Se levantaban y volvían a caer. El miedo los empujaba más que el deseo de llegar, y cada caída aumentaba la desesperación. Rayo iba primero, pero su respiración era caótica. Su corazón latía con fuerza desordenada. Cada sonido lo sobresaltaba, cada sombra parecía una amenaza. No puedo frenar, se repetía. Si freno, pierdo. Si pierdo, no valgo. Mientras tanto, Tula seguía avanzando. Lento, sí, pero firme. Cada paso estaba conectado con el anterior. Cada respiración le devolvía un poco más de calma y claridad. En el camino se encontró con Bruno, el oso, sentado al borde del sendero, agotado, con la cabeza baja. No puedo más, dijo él. Pensé que ser fuerte era suficiente. A veces la fuerza también necesita descanso, le respondió Tula antes de seguir, sin juzgar. Más adelante, vio a Lía, temblando detrás de un arbusto. Tengo miedo de seguir, confesó la cierva. Siento que algo malo va a pasar. El miedo no siempre avisa de un peligro real, le dijo Tula. A veces solo pide que lo escuches. Cuando Tula llegó a un punto del camino donde el sendero se dividía, se detuvo, cerró los ojos, respiró. Escuchó el bosque, el viento, su propio corazón, y eligió el camino menos transitado, aquel que no prometía velocidad, pero sí claridad. Del otro lado, Rayo corría cada vez más rápido, pero también más desorientado. Ya no sabía si estaba yendo en la dirección correcta, solo sabía que no podía parar, que detenerse le resultaba insoportable, y entonces ocurrió algo inesperado. Un fuerte crujido resonó en el bosque. Los animales se detuvieron, sobresaltados. El suelo comenzó a vibrar levemente. Nadie sabía qué era, pero el miedo colectivo se volvió casi insoportable, como una ola que amenazaba con desbordarlo todo. Tula sintió el temblor bajo su caparazón. Abrió los ojos. Su respiración se mantuvo firme, pero por primera vez, una pregunta cruzó su mente. ¿Y si esta vez la calma no fuera suficiente? El bosque contuvo el aliento. Y la carrera, de pronto, dejó de ser solo una carrera. El temblor no fue largo, pero sí lo suficientemente intenso como para quebrar la ilusión que sostenía al bosque. Las hojas dejaron de moverse. Los pájaros callaron. Incluso el viento pareció contenerse, como si también estuviera esperando algo. Rayo fue el primero en reaccionar. Miró a su alrededor con los ojos desorbitados, respirando con dificultad. Sus patas, que hasta hacía segundos se movían solas, comenzaron a temblar. ¿Qué fue eso?, murmuró. Esto no estaba en la carrera. Algunos animales retrocedieron. Otros quedaron paralizados. Nadie sabía si avanzar o huir. El miedo, ahora, ya no era una sensación vaga. Tenía cuerpo, sonido, vibración. Se sentía en el pecho apretado, en las gargantas secas, en la urgencia desordenada de hacer algo sin saber qué. Tula permaneció quieta. No por indiferencia, sino por atención. Sentía el suelo, el aire, su propio corazón. Notó que, debajo del miedo, había otra cosa más profunda. Un llamado a detenerse, a escuchar lo que el cuerpo y el bosque venían pidiendo desde hacía tiempo. «No corran», dijo con voz clara, aunque suave. «Escuchen», pero pocos la oyeron. El ruido interno era demasiado fuerte. Rayo volvió a correr, impulsado por una urgencia desesperada. «Si sigo, esto se termina», pensó. «Si paro, algo malo me alcanza». Cada paso era más torpe que el anterior. El sendero se volvió confuso. Las sombras parecían cerrarse sobre él. Su respiración se aceleró hasta volverse caótica, como si el aire ya no alcanzara. Mientras tanto, Tula avanzó con cautela hacia el origen del sonido. Descubrió una grieta reciente en el suelo, no profunda, pero lo suficiente como para hacer tropezar a cualquiera que no mirara. La tierra estaba cediendo por la presión constante, por el peso de tantos pasos apresurados durante tanto tiempo. «El bosque está cansado», susurró.
Igual que nosotros, uno a uno, algunos animales comenzaron a detenerse. No porque entendieran del todo, sino porque el cuerpo ya no respondía. El agotamiento los alcanzó como una ola tardía, dejando al descubierto un cansancio que venía de mucho antes. Bruno volvió a sentarse. Esta vez sin vergüenza. Lía salió lentamente de su escondite. Milo, el ratón, se acercó a Tula con los ojos muy abiertos. Nunca había sentido tanto silencio, dijo. Me da miedo, pero también alivio. Tula lo miró con ternura. Eso que sientes es tu cuerpo volviendo a casa. A lo lejos, un grito rompió la quietud. ¡Ayuda! Era Rayo. Había caído en una zona inestable del sendero. No estaba herido de gravedad, pero el pánico lo había dejado sin fuerzas. Intentó levantarse varias veces, sin éxito. Su respiración era rápida, desordenada, superficial, como si cada inhalación llegara tarde. Tula se acercó lentamente. Se detuvo a una distancia prudente. Rayo, dijo, mírame. Él negó con la cabeza. No puedo respirar. Voy a perder todo. No hay nada que perder ahora, respondió ella. Solo quédate conmigo. Inhala, exhala. No tienes que llegar a ningún lado. Las palabras parecían imposibles para Rayo. Toda su vida había sido movimiento, logro, velocidad. Detenerse se sentía como desaparecer, como dejar de existir. Si paro, no valgo, susurró. Tula apoyó suavemente una pata sobre la tierra. Tu valor no depende de tu velocidad. Nunca dependió. Poco a poco, la respiración de Rayo comenzó a acompasarse, no del todo, pero lo suficiente como para que el temblor cediera un poco. Los demás animales observaban en silencio. Algo nuevo estaba ocurriendo, algo que no tenía que ver con ganar, ni con llegar primero. Sin embargo, justo cuando parecía que la calma se estaba extendiendo, el suelo volvió a crujir. Esta vez, más fuerte. La grieta se amplió unos centímetros. Un árbol cercano dejó caer una rama pesada. El miedo regresó con más fuerza. «¡El bosque se rompe!», gritó alguien. «¡Tenemos que salir de aquí ya!», respondió otro. El impulso colectivo volvió a activarse, como un reflejo antiguo. Algunos comenzaron a correr sin dirección, chocando entre sí. El caos amenazaba con regresar, más intenso que antes, como si el miedo no quisiera soltar su lugar. Tula sintió una presión en el pecho. No miedo, sino responsabilidad. Comprendió que ya no bastaba con su propia calma. El bosque necesitaba algo más, una decisión consciente. «Escuchen», alzó la voz por primera vez. «El bosque no nos está atacando, nos está pidiendo que paremos. Esto no se arregla corriendo más rápido». Pero el ruido era demasiado, el miedo, demasiado fuerte. Rayo, aún en el suelo, la miró con una mezcla de vergüenza y súplica. «No sé cómo hacer lo que dices», admitió. «Nunca aprendí». Tula lo sostuvo con la mirada. «Sin apuro. Yo te voy a mostrar, pero tienes que confiar». En ese instante, el roble antiguo crujió profundamente. No cayó, pero su sonido fue como una advertencia final. Todos quedaron inmóviles. El bosque entero parecía esperar una decisión. Tula dio un paso al frente, consciente de que lo que hiciera a continuación cambiaría algo para siempre. Pero antes de que pudiera hablar, una nueva grieta se abrió, justo en el centro del claro dorado. El lugar al que todos querían llegar. Y entonces, por primera vez, todos comprendieron que la carrera ya no importaba. Lo que estaba en juego era algo mucho más profundo, y todavía no sabían si serían capaces de enfrentarlo. El silencio que siguió a la apertura de la grieta fue distinto a todo lo que el bosque había conocido. No era un silencio vacío, sino uno lleno de conciencia. Nadie se movió, nadie corrió. Por primera vez, todos estaban realmente presentes. La grieta no seguía creciendo, tampoco se cerraba. Simplemente estaba allí, como un espejo del estado interno de cada uno. Tula avanzó despacio hasta quedar frente al claro dorado. El suelo estaba agrietado, marcado por las huellas de quienes habían pasado sin mirar. Se detuvo, apoyó con firmeza sus patas y respiró profundamente. Su respiración fue lenta, visible, contagiosa. Uno a uno. Los animales comenzaron a imitarla sin que nadie se los pidiera. Rayo se levantó con dificultad. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente, por primera vez, no corría. Observó la grieta, el bosque, a los demás.
y finalmente, a sí mismo. Siempre pensé que si me detenía, todo se caería, dijo con la voz baja. Pero fue al revés. Todo empezó a romperse cuando nunca paré. Bruno asintió. Yo creí que ser fuerte era aguantar sin descanso. Y me olvidé de escucharme. Lía dio un paso adelante. Viví anticipando peligros que nunca llegaron. El miedo me hizo correr incluso cuando no había amenaza. El búho Simón, desde una rama baja, habló con serenidad. La prisa nos desconectó de la hora, y sin presente, no hay equilibrio. Tula los escuchó a todos, no interrumpió. Sabía que cada palabra era necesaria. Cuando finalmente habló, su voz fue clara y firme, pero suave. El bosque no se quebró de repente, se fue cansando poco a poco, igual que nosotros. La calma no es pasividad, es atención, es elegir responder en lugar de reaccionar. Los animales observaron cómo, al ritmo de la respiración colectiva, la tierra comenzaba a asentarse. No fue mágico ni inmediato, pero sí evidente. El suelo dejó de vibrar, el aire se volvió más liviano. Rayo cerró los ojos por un instante. Nunca me pregunté por qué corría, confesó. Solo sabía que no podía parar. Porque creíste que tu valor estaba en llegar primero, respondió Tula. Pero el valor también está en quedarse, en sentir, en sostener. El claro dorado ya no brillaba como antes, no porque hubiera perdido su luz, sino porque todos comprendieron que ese lugar nunca fue la meta real. La meta era el camino vivido con presencia. El Consejo del Roble Antiguo se reunió una vez más, pero esta vez sin urgencia. Decidieron algo simple y profundo. No habría más carreras sin sentido, no más decisiones tomadas desde el miedo. Aprenderían a escuchar las señales del cuerpo y del bosque. Desde ese día, el ritmo del bosque cambió. No se volvió lento, se volvió humano. Había momentos de movimiento y momentos de pausa. Nadie se burlaba de quien se detenía a respirar. Al contrario, comenzaron a verlo como un acto de sabiduría. Rayo siguió siendo veloz, pero ya no corría escapando. Corría cuando era necesario y descansaba cuando su cuerpo lo pedía. Descubrió algo inesperado. Al dejar de exigirse tanto, su energía duraba más. Tula continuó con su andar sereno. Algunos la seguían, otros solo la observaban, pero todos aprendieron algo de ella, incluso sin darse cuenta. Milo, el pequeño ratón, fue quien un día lo expresó con palabras simples. Antes pensábamos que la calma era para los débiles, ahora sabemos que es para los valientes. El bosque volvió a florecer, no porque desaparecieran los problemas, sino porque dejaron de enfrentarlos desde la prisa y el miedo. Aprendieron que no todo lo urgente es importante y que no todo lo importante necesita velocidad. Aprendieron también que detenerse no es rendirse, sino elegir con conciencia, que escuchar el cuerpo es una forma de respeto, que respirar es, muchas veces, el primer acto de valentía. Y quizá esta historia no hable solo de un bosque, ni de una tortuga, ni de una liebre. Tal vez hable de esos momentos en los que sientes que el mundo te exige más de lo que puedes dar. De esos días en los que corres sin saber bien hacia dónde. De esa voz interna que pide pausa, pero que tantas veces es ignorada. Tal vez hable de ti, de tus carreras diarias, de tus miedos anticipados, de esa sensación constante de que si te detienes, algo malo va a pasar. La enseñanza es simple, pero profunda. No siempre gana quien corre más rápido, sino quien aprende a respirar en medio del caos. La calma no te quita tiempo, te devuelve la vida, te devuelve claridad, te devuelve presencia. Si esta historia resonó en ti, si sientes que necesitabas escucharla, deja un comentario y comparte qué parte te habló al corazón. Y si quieres seguir encontrando relatos que te acompañen a vivir con más conciencia y menos miedo, quédate por aquí y suscríbete. A veces, el verdadero cambio empieza con algo tan sencillo como detenerse, respirar y escuchar.